Estimados y estimadas humanólogos y humanólogas, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy quiero hacer una cápsula especial, muy particular, donde humaniemos de manera específica en rubros acerca de lo que es la compensación. Y en particular en temas de compensación, me gustaría dedicar este tiempo a hablar sobre lo que es el impacto de los salarios mínimos en el mundo, en Latinoamérica, en nuestros países, en lugares donde de repente sentimos, sobre todo en Latinoamérica, en algunos lugares de Asia, en algunos lugares de África, que nuestros salarios mínimos no están siendo lo suficientemente competitivos, no a nivel de lo que es una política de remuneración, sino a nivel de para qué me alcanza, cuál es el poder adquisitivo que puedo tener con ese salario mínimo y cómo tengo la capacidad de subsistir dignamente. Ha habido diferentes planteamientos en el mundo de lo que le llaman la compensación universal. No es otra cosa más que tener ese nivel de ingreso que nos permita cubrir, pues, vivienda, cubrir los satisfactores básicos de alimentación, de salud, de entretenimiento, de ropa, etcétera. Ahora, para entrarle en particular a este tema, y ubicando muchos de nuestros seguidores están en la República Mexicana, podemos decir que en algunos países de Latinoamérica, y México no es la excepción, pero vamos a hablar algunos números en particular de México, los salarios mínimos han venido dándose de una forma muy mínima, dejen utilizar este término. ¿Qué significa esto? Que el salario mínimo se dice que no es necesariamente una referencia de pago, aunque sí lo es. Vale la pena mencionar que hay un grupo de gente importante en diferentes países en donde el salario mínimo prácticamente define los montos de cuánto se empieza a pagar a otro tipo de posiciones. Y en México, en los antecedentes que hemos podido observar, que yo he podido observar dedicándome a temas de capital humano, es que se le ha dedicado más el salario mínimo como un aspecto donde se establecen ciertas penalizaciones en multas y se ha tenido mucho temor de no incrementarlo por pensar que puede ser un tema inflacionario. Vale la pena recordar que en los últimos 3 años el salario mínimo en México ha venido creciendo. Ahora, si bien esto no ha sido un tema fortuito, ha sido un tema diseñado desde nuestra relación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, donde algunos socios, sobre todo los americanos, han puesto especial énfasis en decir que México, su competitividad en este tratado, pues no es otra cosa más que los salarios bajos y eso se tiene que acabar, que la competitividad tiene que estar en otros términos, en capacidades, en calidad, en eficacia en la producción. Entonces, llevamos un ritmo más o menos de 3 años donde por un acuerdo comercial y por un acuerdo ya firmado, cuando menos en México, se han venido dando incrementos del orden del 16%, 15-16% anual. Por ejemplo, el pasado diciembre de 2021 se anunció un aumento en México del orden del 22% al salario mínimo y se ha venido trabajando también en unificaciones, pasar de 3 tipos de salario mínimo a 2 tipos de salario mínimo, donde uno está muy enfocado a la frontera, motivado preponderantemente por los costos de vida que se alargan. Ahora, este 22% suena mucho, pero en realidad lo es, quizás no. Me di a la tarea de sacar algunos datos y se los vamos a mostrar para quienes nos ven en YouTube y para quienes nos están escuchando en Spotify, se los digo. Déjenme plantearlo en estos términos. Revisamos algunos países aleatoriamente de cuál es su salario mínimo por hora. Calculamos ese salario mínimo por hora en una jornada de 40 horas, simplemente por unificar conceptos, y lo llevamos a cifras dolarizadas, de acuerdo al tipo de cambio. Les voy a poner algunos datos. México, después de ese incremento, termina con un salario mínimo del orden, que puede ser variable por el tipo de cambio, de $247 al año. Pero tenemos países como Perú, que están muy cerquita de nosotros, están en $228 al mes, perdón,
Argentina con $316 al mes, China con $401 al mes, y ya no hablemos de otros países como Francia, que está en $1,757 al mes, es decir, cerca de 6, 7 veces más de lo que se paga en México. Estados Unidos en $2,646 al mes, 10 veces más de lo que se paga en México por un salario mínimo. Y Canadá todavía arriba de eso, $2,848. Entonces, claramente esto nos plantea una disyuntiva donde decimos como Estado mexicano que estamos lejísimos de lo que debe ganar una persona con capacidades de complejidad en una posición baja. ¿Y para qué nos alcanza esto? Nuestros socios comerciales están pagando 10 veces más que nosotros, después de que en un país como México hemos venido creciendo en 2 dígitos los salarios mínimos. En pocas palabras, todavía estamos muy, muy lejos de donde debiéramos estar. Ahora, la siguiente pregunta, ¿para qué nos alcanza? Esto significa que, de acuerdo a un estudio que se llama Expatriate, donde se habla específicamente de México, por poner este caso, de cuánto se requiere ganar para tener los índices mínimos de vida. Y este concepto lo que nos dice es que si estás en una familia de 4 integrantes y los 4 integrantes de alguna forma aportan una cantidad, más o menos en cifras dolarizadas al mes, se debieran de estar ganando o se debieran de estar acumulando entre esos 4 miembros entre 1,900 y $2,000 al mes para tener un nivel de vida mínimo indispensable para 4 personas. No se trata de dividir estos 1,900, $2,000 entre 4, porque pues serían condiciones diferentes. Esto significa que una persona en México, si viviera sola, para tener una habitación, un baño propio y una canasta básica, debía de estar cerca de los $900,000 al mes de ingreso. Ahora, cuando vemos que nuestro salario mínimo es de 247 pesos, decimos, estamos muy lejos de esto. Y creo que es un tema donde necesitamos prestar mucha atención como gobierno, como sociedad, como individuos y sobre todo como instituciones privadas, como empresas. ¿Qué planteamos en Humanólogo? ¿Qué planteamos en las conversaciones que yo en lo particular he tenido con muchos empresarios en México? Uno, definir una política de remuneración donde claramente sabemos que el salario mínimo actual no es que sea o no sea competitivo, es simple y sencillamente no está determinando las características de vida que un ser humano requiere para vivir dignamente. Y eso es importante. O sea, tenemos que determinar cuál es ese monto en nuestra organización. Obviamente esto lleva a un segundo planteamiento, hay que cuantificarlo, cuánta gente tenemos abajo de esta línea mínima que queremos establecer como organización y cuánto nos costaría llevar a este grupo de gente a esa posición mínima. Voy a ser bien honesto con ustedes. En las ocasiones en que yo lo he hecho con algunos de los clientes de Humanólogo, el dato no es tan alto. El dato no es tan alto. O sea, es decir, llevar a este grupo de gente a un estándar mínimo, como porcentaje total de la nómina, es algo que en la mayoría de los casos que yo lo he visto es viable. Entonces, cuantifiquemos ese monto de emparejamiento y hagámoslo. Y eso nos lleva al tercer punto. Más que hablar de un tema de inflación, más que hablar de un tema de encarecimiento, el tercer punto es cómo lo podemos hacer viable a través de un modelo de productividad y eficiencia. Y este modelo de productividad y eficiencia, pues claramente marcará una tendencia donde no nada más vamos a hablar del incremento al salario mínimo, sino vamos a hablar también de modelos de productividad y de un esquema completo de experiencia del empleado y de una filosofía total de remuneración completa. Es un tema serio. Me gustaría mucho tener sus opiniones, tener sus reflexiones. Por favor, compártanoslas en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, díganos qué piensan en lo personal, qué está pasando en sus organizaciones, qué está pasando en sus países.
Compartan este video, síganos también en Spotify y me encanta poder estar con ustedes. Un gusto poder saludarlos y me va a gustar mucho más tener su retroalimentación. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.